Buenas noches, ¿cómo está usted? No me diga mejor que vudú porque es un chiste viejo y malo. Hoy García no está, pero el avión sigue volando. A propósito de García, ¿usted recuerda que Roberto había mencionado que el PRO había decidido medir la popularidad en cuanto a incursión política de un actor? Vamos a pedirle al señor director que muestre una foto para que usted vea, sin que yo le diga quién es ese actor. ¿Lo ve? Y ya que está, hacemos la de Willy. ¿Dónde está Echarri en esa foto con Macri? A ver, le damos 5 segundos para que lo encuentre. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Bueno, si no lo vio, pasa para otro día. Vamos a revisar ahora un par de cositas que son muy importantes porque lo que estábamos hablando hace un rato con García por teléfono es que la economía está teniendo una gravedad que nosotros habitualmente en nuestras conversaciones casi cotidianas no estamos teniendo en cuenta. Señor director, la primera placa, por favor. Vamos a ver lo siguiente. Esto es un trabajo hecho por ISEPSI. ISEPSI es un centro de estudios que ha medido en una serie de barrios del GBA, ha medido en el GBA donde actúa el Movimiento Libres del Sur, que forma parte de Faunen. Ustedes van a apreciar que la inflación ha vuelto a subir. Esta es la inflación del mes de mayo. 2,42% en la canasta básica alimentaria. Otra vez la inflación empieza a presionar. Pero fíjese lo siguiente. Vamos a la segunda placa, por favor, señor director. En la segunda placa vamos a ver algunos alimentos que usted podrá decir que los porotos, que aumentaron 25,45% en un mes, podrá ser estacional. Podemos decir que el zapallo, que aumentó 25% en el mes, también es estacional. Ahora, ¿qué vamos a decir del asado, que aumentó casi 10%? O del cuadril, que aumentó más de 7% en el mes. Esto es canasta básica alimentaria. Cuando uno observa el comportamiento de los precios, uno comienza a pensar que hay alimentos que están desapareciendo de la dieta de los argentinos. Algunos alimentos importantes en cuanto a sus proteínas y otros componentes importantes para lo que es el cuerpo humano. Vamos a la tercera placa, por favor, señor director, que esto es muy importante, porque ¿cuánto aumentó la canasta básica alimentaria en el último año? En el último año aumentó 47,50%. Es una enormidad. 47,50% según este trabajo de ISEPSI es el incremento de la canasta básica alimentaria en los últimos 12 meses. Es realmente una situación muy preocupante porque esto va acompañado de un ajuste salarial que obviamente no compensa lo que está ocurriendo, el deslizamiento en los alimentos que golpea terriblemente a los sectores más bajos porque utilizan una mayor parte de su salario precisamente para comprar alimentos. Ahora, fíjese que no es lo único grave que está ocurriendo en la economía. Hay un dato que yo quiero que usted lo mire porque es determinante acerca de lo que va a pasar en las próximas semanas en la Argentina, acuérdese. Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director. Esto es un trabajo de la consultora Economía y Regiones con los diversos dólares que hay hoy día en la economía argentina. Usted sabe que en la economía argentina hay tipos de cambio múltiples, hay muchos dólares. Ahora, lo increíble es, el dólar, en la línea roja, lo que mide es la cantidad de pesos contra reserva. Fíjese cómo se ha vuelto a escapar. Pero lo interesante es que otra vez se amplía la brecha respecto al dólar oficial, que es el verde. Si podemos tomarlo desde más lejos, así podemos apreciar también el verde. Fíjese el verde. Entonces, esto quiere decir que
el gobierno no va a poder mantener esta situación mucho tiempo más. Estamos en vísperas de una devaluación, que precisamente hoy Kicillof desmintió de la misma manera que había desmentido antes la devaluación que finalmente hubo. Entonces, esta situación, anticipada por ese gong que ustedes acaban de escuchar, significa que evidentemente estamos en una situación cambiaria muy comprometida. Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director. Este cuadro original de Economía y Regiones en base a datos del Ministerio de Economía se titulaba 3 años y un trimestre consecutivos de pérdida de reservas. 3 años y un trimestre consecutivos de caídas de reservas. Esto quiere decir que habría que encontrar alguna explicación. ¿Cómo puede ser que en un país caigan las reservas durante 3 años y un trimestre en forma consecutiva y no haya alguna explicación ni ninguna política de gobierno para revertir esta situación? Son 3 años y un trimestre, una barbaridad. Y eso explica la situación angustiante de carencia de divisas que existe hoy en el Banco Central y que obviamente nos afecta a todos. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque fíjense que este es el origen de todo, el déficit fiscal. Fíjense la cantidad de meses, de años, mejor dicho, que el déficit fiscal viene incrementando. Y esta placa es muy importante porque usted tiene que el déficit en el momento de la convertibilidad caída, o sea, en los últimos meses desde la Rúa, el promedio del déficit era de 2.752 millones de dólares. En la década ganada, la década de los Kirchner, 2003-2013, el déficit promedio fue de 1.027 millones de dólares. En los primeros meses del año 2014 en que estamos, el déficit promedio es de 4.926 millones de dólares. Esto quiere decir que estamos en el doble de déficit del momento de la caída de la Rúa. ¿Qué interpretación hago yo? Cristina Fernández de Kirchner le está dejando una bomba de tiempo al próximo presidente. Estamos en el doble de déficit. Ahora, mi pregunta es, ¿está seguro que esto le va a explotar al próximo presidente o puede terminar explotándole al actual presidente, a la actual presidenta de la Nación? Esta es una gran pregunta que responder, porque fíjense que estamos en el doble del déficit del momento de estallido de la crisis 2001 en la Argentina. Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director. Esto precisamente era la placa que apuntaba a la grave situación del deslizamiento del déficit. Ahí están precisamente los números que yo les estaba mencionando. Pero pasemos a la siguiente placa, por favor. Esto es un semáforo hecho por la consultora GNP. Lo interesante de este semáforo es que si usted mira lo que son las perspectivas, va a notar que todos están en rojo. Esto es un cuadro que hoy circuló entre los empresarios. Todas las perspectivas están en rojo. Usted conoce el valor de las expectativas en una economía. Lo que se le está transmitiendo es que todas las posiciones futuras son rojas para los operadores económicos. Esto es lo que hoy se está leyendo en la economía. En todos los ítems, en política económica, en deslizamiento de la inflación, en riesgo cambiario, en riesgo bancario, todo comienza a estar en rojo. Esto es muy preocupante y presenta una realidad. La estabilidad que aparentemente se había conseguido en enero a partir de la devaluación, suba de tasa de interés y demás, quedó atrás. Volvemos al escenario predevaluatorio y justamente refuerza lo que veníamos diciendo. Salgamos de la economía. Mi pregunta es, ¿podrá el gobierno con el Mundial de Fútbol tapar todo esto? ¿Podrá el comportamiento de la selección argentina en Brasil 2014 ser tan importante como para que olvidemos toda esta situación y otras que están ocurriendo en la sociedad? ¿La gente va a salir a la calle, usted se va a movilizar o prefiere esperar a otra situación, a otro escenario, al comportamiento de la selección argentina para salir a festejar? Es una pregunta, pero fíjese que en las redes sociales ha comenzado, no por la economía,
pero sí por la corrupción, convocatorias a marchas precisamente en ocasión del Mundial. Vamos a la siguiente placa, ahí la vemos. Esta es la primera de las marchas convocadas. Es una marcha en favor del fiscal Campagnoli, que está siendo sometido a un jury de desplazamiento de parte de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, y hay una primera marcha. Podemos deslizar un poquito hacia arriba y vamos a ver la fecha de la marcha esta, que está convocada exactamente para el lunes próximo. El lunes que viene es la primera marcha por Campagnoli. Y hay otra segunda marcha, esta es el lunes 9 de junio, 10:30 de la mañana, es una vigilia, como le llaman. Hay otra segunda marcha prevista para el 18, que es cuando se debería conocer la condena, según se espera de Campagnoli. Ahora, lo interesante es que esta marcha del 18 va a ocurrir entre el partido de Argentina y Bosnia y el partido de Argentina e Irán. Un sándwich entre los dos partidos es el desplazamiento de Campagnoli. Esto es lo que está pasando, esto circula en las redes sociales, habrá que ver si la gente se moviliza o no. Vamos a la siguiente placa, porque junto con lo de Campagnoli aparece la corrupción en el tema vudú, que es un tema central para el gobierno. Pero es central para el gobierno no tanto por vudú, es central por algo que le vamos a preguntar a una entrevistada en un poquito más. ¿Es vudú el personaje último de lo que ocurrió con el caso Chicone? Porque algunos que conocen la forma de gestión del kirchnerismo decían, en un gobierno tan centralizado y vertical, nada ocurría, ni ocurre hasta el día de hoy, sin que lo sepan antes Néstor Kirchner, actualmente Cristina Fernández de Kirchner. Precisamente Néstor Kirchner es un interrogante acerca de los acontecimientos que ocurrieron en los días en que Ricardo Echegaray fue convencido de algo que parecía que no quería en ese momento, no porque no quisiera realizar en sí mismo el desplazamiento de Volt, que era la empresa que ocupaba en ese momento el taller de Chicone, sino porque tenía una inquina personal aparentemente con quien era el ministro de Economía vudú, y alguien lo llamó y le dijo, tenés que actuar de otra manera, dicen. Y si Néstor Kirchner sabía, ¿lo sabía Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación? Yo creo que esa es la gran pregunta detrás de todo este tema que está movilizando a la sociedad en los últimos días. Y a propósito de la corrupción, hay un videoclip muy divertido e interesante que hizo la Sergio Tomás, un grupo que alienta a Sergio Massa como candidato a presidente. Señor director, ¿podemos ver ese videoclip? Sabela demostró que sobre fútbol no sabe aprovechar la realidad. Si hubiera convocado a estos ladrones, seguro que robamos el mundial. Zanini en el arco va seguro, volando a los palos siempre está. En la defensa de zaguero va Klender, te asesinas y en el área vos entrás. El Coqui, Aníbal y Devido completan la defensa bravucona, porque defienden hasta lo indefendible y son de la confianza de Grondona. Lázaro Báez, Delía y Fariña, en el medio especialistas para robar. Me faltan Jaime, Rossi, Randazzo, y aunque quisieran nos podrían igualar. Adelante va vudú de oportunista, Carlos Kunkel, Casanelo y Kicillof. Si no pueden definir por inservibles, Daniel les da una mano para el gol. De suplentes Bonafini, Ollarvide, Cristóbal López, Sabatella, Cabandier, Echegaray, Timerman, Larroque, porque son de la confianza del DT. Y de Brasil que lo transmita Víctor Hugo, para toda la vergüenza nacional. Y si de pedo los agarran por ladrones, es porque ya se terminó la era acá. Por Canal 7 lo vemos en directo. Con este equipo robamos el mundial. Esto es lo que se habla hoy día en la sociedad argentina. 3 invitados vamos a tener. De cómo sigue la política, usted habrá escuchado, Frente Renovador, qué alianza va a ser, qué alianza no va a ser y algunos otros temas más. Jesús Carilino,
alcalde de Malvinas Argentinas y le vamos a preguntar algo más, si es algo más que alcalde de Malvinas Argentinas. En segundo lugar, vamos a hablar de la corrupción y de algunas cuestiones más con la legisladora de la ciudad, Graciela Ocaña. Usted la habrá visto recién con Maxi Montenegro, pero nosotros le vamos a preguntar algo más, ya va a ver. Y por último, el contador Locane, con quien queremos hablar algo muy interesante e importante. ¿Quién nos defiende a los contribuyentes? Porque se habla de la dictadura de la AFIP. ¿Y quién nos defiende? Enseguida, comenzamos. El diputado nacional Olmedo y el senador provincial Isi ayudaron a hacer un video que quiero que lo mire. A ver, señor director, si lo podemos pasar. Carolino, antes de pasar a lo que yo quería hablar con usted, ¿qué piensa? ¿Sigue estando a favor de algún tipo de servicio militar, de algún tipo de conscripción para superar? Es distinto a lo que pide Mario Isi, que lo vi, lo escuché, lo seguí a través de todos los medios. En realidad fui el primero que impuso este debate. Yo quería debatirlo. Yo hablaba del servicio, de usar la estructura del servicio militar, de Campo de Mayo y otros predios que tiene, y poner ahí escuelas de arte y oficio, bueno, que le gusta la música, el deporte, digamos, lo que fuese. El tema era cómo sacar los chicos de la calle, los nini, aquellos llamados nini desgraciadamente. Y después lo tomó Mario Isi, hablando de un servicio militar... Pero no era el propósito original de usted. No, okay. Lo original mío era cómo sacar a los chicos de la calle y usar estructuras edilicias que hoy están para los negocios de muchos generales. Quizás alquilan campo, plantan soja, tienen vacas. Hay una pregunta que le tengo que hacer, Carolino, y es sí o no. Bueno. ¿Usted es precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Vamos a ponerle un medio, sí, ¿no? Usted también va a estar entre los niños, ¿no? No, por supuesto, no. Estamos trabajando con un gran equipo de dirigentes en la provincia de Buenos Aires, con muchos profesionales, estamos convocándolos abiertamente y sin partidos políticos. Esto va mucho más allá que eso. Tiene que ver con la decisión de que la gente participe y elija a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires y que sea parte de ese proyecto nuevo que viene, también acompañando al presidente de la Nación, en este momento elegido quizás sea Sergio Massa, ¿no? Ojalá. Precisamente esa es una pregunta que quería hacerle. Algunos dicen que el Frente Renovador todavía no ha logrado trascender lo que es el voto peronista. Y usted está diciendo, es un nuevo proyecto, algo distinto, manifestando una intención de trascender el voto peronista. El que me ve a mí sabe que vengo y sabe de dónde provengo, soy PJ. Ahora, la verdad que el PJ está secuestrado, no existe. Si el PJ es el kirchnerismo, la verdad que yo no soy más PJ. No, esta es una convocatoria muy amplia a todos los sectores de la sociedad a participar activamente, y además creo que Argentina va a necesitar que todos nos involucremos en esto que viene, acompañando al presidente de la Nación, a cada uno de los gobernadores, especialmente al motor de la producción, al motor de la economía, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las últimas horas se escuchó,
se escribió acerca de eventuales alianzas que podrían encarar el Frente Renovador. Algunos hablaron de la Sota, otros hablaron de Mauricio Macri. ¿Cómo ve usted el futuro del Frente Renovador? ¿Hacia qué lado serán sus acuerdos? Yo no lo pondría en términos de alianzas, yo lo pondría como objetivo un proyecto que nos una a todos aquellos. Usted habló nada más y nada menos que hombres importantes de la política de Argentina hoy. Sergio Massa, de la Sota, Macri, que no le retamos. Ojalá podamos juntarnos todos en un proyecto común y sacar esta Argentina que duele a los argentinos y que la sufrimos todos los días, ¿no? Con la inseguridad, el narcotráfico, la falta de educación. Antes de llegar aquí me entero que el gobernador acaba de notificar a los consejos escolares que mañana tienen 6.000 desayunos menos y 4.000 almuerzos menos los chicos en las escuelas públicas. Antes de llegar aquí, me llamaron hace un ratito, me parece que estamos retrocediendo ante la demanda y la necesidad que tiene la gente hoy, ¿no? Tengo 3 preguntas sobre el tema Scioli. Precisamente usted hablaba de Daniel Scioli. La primera es, ¿por qué cree usted que Daniel Scioli no rompió, ni rompe, ni probablemente romperá con el Frente para la Victoria? Yo creo que no va a romper nunca, honestamente. ¿Y por qué? Porque no le costó nada llegar. La provincia de Buenos Aires, a ver, yo viví etapas que vi cómo fue el proceso del 2001 al 2003. Fue una propuesta de Eduardo Duhalde a Néstor Kirchner de llevarlo a Scioli como vicepresidente en aquel momento. Yo estuve, no me lo cuenta nadie, esto que digo es por primera vez que lo digo en un medio. Después Néstor Kirchner, digamos, se iba a jugar la Intendencia de Capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo pusieron de gobernador. Y la verdad que la provincia hay que quererla mucho, hay que trabajar en ella, hay que vivir en ella. ¿Cuánta plata le debe Scioli a Malvinas Argentinas? 140 millones. ¿Le pagó? No. ¿Usted cree que le va a pagar? Yo le voy a cobrar. Los malvinenses le tenemos que cobrar, pero no es Cariglino, es la ciudad de Malvinas Argentinas, sus habitantes, son recursos propios, recursos genuinos de ellos, no es obra pública que el gobernador nos tiene que mandar, es parte del residual del Fondo de Generalizamiento cuando se dividió, y el resto es coparticipación que no está llegando a los municipios. 3 errores de gestión de Scioli que usted promete no cometer si es gobernador bonaerense. 3 errores. Volar la provincia y no entenderla, el primer error, no saber qué es la provincia de Buenos Aires. Ponerle impuestos sobre impuestos, más impuestos al campo y a los sectores productivos del campo y a todos aquellos que la provincia de Buenos Aires cobra impuestos sobre impuestos. Y el otro error es no articular con los intendentes y trabajar en conjunto con ellos, que ese es el peor error que tiene el gobernador hoy. Hoy se pinchó la sesión en el Senado bonaerense para tratar el proyecto de policías municipales. No, en realidad, a ver, la ley que mandó el gobernador no tiene nada que ver con la ley que habíamos, inclusive otros partidos políticos, muchos han presentado distintos proyectos, todos discutibles, viables. Este que manda el gobernador en realidad no nos permite crear una policía. ¿Es cierto eso que van a ser como Boy Scouts? Y más o menos, si no pueden detener un auto y saber su procedencia, dónde va, no pueden retener a una persona que está en una actitud sospechosa para pedir sus antecedentes. En realidad no pueden nada, y además se va de ahí. Si logra detener a algún chico del barrio que esté robando o que esté vendiendo droga, vuelve a su casa sin arma. Y es un vecino más. Es uno más de los tantos que sufren en la provincia de Buenos Aires. Carilino, usted que conoce a Macri también. Sí, lo conozco. ¿En qué falló Macri que no consiguió hacer un despliegue bonaerense? No, yo creo que está a tiempo. A ver, digo, no voy a hacer una defensa de Macri, él sabrá, pero me parece que está a tiempo y tiene una candidata en la provincia de Buenos Aires que está caminando, y mucho, por cierto, María Eugenia, que la conozco y la conozco muy bien.
a lo mejor no estaba preparada para la provincia de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires es una cosa y la provincia de Buenos Aires es otra cosa totalmente distinta. Aquellos que la conocemos como yo y como otros tantos dirigentes que la vivimos, que la sentimos, que hemos recorrido la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos ahí una fuente importante de recursos para darle valor, de generar empleo, de motivar a nuestra gente a participar activamente en la política. Bueno, quizás Macri o María Eugenia todavía no haya encontrado el camino, que yo creo que está caminando bastante. En el Frente para la Victoria, entre las muchas quejas y odios que tienen contra usted, hay uno muy reciente. Dicen que usted le bajó el sueldo a los concejales del Frente para la Victoria en Malvinas Argentinas. ¿Cómo es eso? No, eso no se puede hacer. No se puede hacer. No, dice que cobraron menos. Bueno, habrán trabajado menos. No sé. La verdad que no. Eso es por ley. Se imagina que yo no puedo tocar el sueldo de concejal. Sé que hay una ley orgánica, digamos. Dentro del Consejo hay algunas normas que no ha cumplido el Frente para la Victoria. Y el propio presidente del cuerpo y el presidente del Consejo Liberante han tomado la decisión de hacerle un descuento por algunas faltas. Las inasistencias. Claro. Y si es gobernador, ¿eso lo llevaría también a la provincia? Y sería bueno que los legisladores trabajen, que estén, que no falten, como hoy o como la anterior suspensión de la ley esta de policía, ¿no? Para dar el debate, la discusión, para dar respuesta a aquellas cosas que la sociedad está demandando. Calvino, le voy a dejar un angelito de la casa. Yo le traje también un obsequio que, por supuesto, bueno, es un libro de Malvinas Argentina y el escudo. Viene con plato incluido, con platito incluido. Y es la historia de Malvinas Argentinas. De Malvinas Argentinas. Esto, para quienes escriban, alguien se lo va a llevar. Muchas gracias, Calvino, y usted no se vaya. En un minuto, corrupción y más que corrupción, Graciela Ocaña. Vamos a hablar con ella. Mire, yo no voy a comenzar preguntándole a Graciela Ocaña sobre vudú. Después vamos a hablar. Pero primero yo quiero preguntarle algo que es lo siguiente. ¿Por qué en esta democracia que recuperamos en 1983 pareciera que el barómetro de poder de algunos gobernantes es la cantidad de dinero que acumulan en el ejercicio del poder? ¿Cuál es el motivo? Yo creo que se perdió una idea romántica que la política siempre tuvo hasta entrado los 80, digamos, y también cambió una forma de hacer política, digamos, los medios de comunicación hicieron que, digamos, la militancia, esa vieja militancia que era de los locales partidarios, en donde las viejas estructuras todavía son re importantes, desaparecieran y quedaran más bien subsumidos en candidaturas por televisión. Yo creo que a la política, esto como tesis, los operadores políticos le hicieron mucho mal y destruyeron esa idea romántica de la política. Y se empieza así, Edgar, se empieza a justificar de que para hacer política se necesita plata. Y entonces resulta que después la plata, ¿viste? Es muy difícil decir que esta plata es para... Cuando uno pone la plata en el bolsillo, ¿viste? Es difícil decir esto es partidario, esto no. Y me parece que ahí se empezó a romper cierta idea de que la política no solamente con plata, y nosotros somos un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que fuimos con una boleta corta, sin publicidad oficial. Nosotros no tuvimos los beneficios, tuvimos 10 días porque la Cámara nos otorgó, pero era totalmente injusto. Los otros partidos que llevaban una boleta larga hacían publicidad para legisladores y nosotros no teníamos publicidad. Y sin embargo, ustedes sacaron un muy meritorio. Casi 7%.
Para nosotros, la verdad, muy contentos porque lo hicimos. Entonces, se puede hacer política de otra forma. Por supuesto, exige mucho trabajo y mucho compromiso. Pero eso requiere refundar la política. En el caso de ustedes es un partido nuevo. ¿Qué hacemos con las estructuras tradicionales? Por ejemplo, el peronismo, el radicalismo y demás, que están acostumbrados aparentemente a esta lógica del poder dinero desde el 83 acá. ¿Es posible modificar eso? Yo creo que sí que es posible, y aparte me parece que sería muy injusto decir que las estructuras partidarias, yo creo que hay que cambiar un modelo político y fundamentalmente que haya una discusión en serio sobre una ley de partidos políticos que implique una reforma profunda, que implique participación de las minorías, que muchas veces no tienen, que implique premiar el compromiso partidario y la discusión de ideas, la formación, que limite las candidaturas. Es decir, no puede ser que haya gente que desde que se recibió dentro del Congreso y hoy sigue estando allí, digamos. Y la verdad que eso no es bueno ni para el dirigente, y te lo digo porque, digamos, yo un día renuncié y me fui a mi casa y estuve 3 años trabajando en el sector privado y después volví, digamos, no es imposible, se puede hacer si uno, digamos, pelea y tiene un compromiso. De todas maneras, en el caso Vudú no estamos hablando de dinero para partidos políticos, estamos hablando de enriquecimiento personal. Así es, y aparte estamos hablando de un personaje, la verdad, que las tiene todas, ¿no? Porque empezó todo esto cuando llegó al Ministerio de Economía, donde hay un enriquecimiento enorme de su socio y amigo del alma desde la niñez, Núñez Carmona, que durante el 2009 blanqueó 7 millones de pesos, el socio del vicepresidente, ¿no? Continúa cuando llega al Ministerio de Economía con un fabuloso negocio, digamos, esta sociedad de Olfaun, que es la dueña de Chicone Calcográfica, que luego compra Chicone, simplemente recibe su primera factura es por 7 millones de pesos porque hace una gestión por la renegociación de la deuda de Formosa, una gestión cuya deuda firmó Vudú la renegociación, y que justamente al otro día que Vudú estampó la firma, esta empresa emitió su primera factura y cobró 7 millones de pesos. Y yo creo que lo de Vudú ya es una apetencia personal y es un estilo de vida que me parece que tampoco tiene que ver con el estilo de vida que los ciudadanos esperamos de la dirigencia política. Ahora, conociendo la relación tan intensa que siempre hubo entre Néstor Kirchner y Gildo Infran, el gobernador de Formosa, es muy difícil creer que Vudú hizo eso sin un guiño de parte de Kirchner. Infran seguramente primero, y más por la estructura, la forma de gestión del kirchnerismo, que siempre fue muy vertical. ¿Es Vudú el último responsable o hoy día estamos hablando de Vudú y mañana podemos hablar de alguien más? A mí me parece, y ya entrando en el tema también Chicone, que hubo una cantidad de funcionarios que actuaron, digamos. Es probable que en un primer momento se haya querido tomar esa empresa porque se consideraba, no sé, manos del enemigo, una cosa así. Por eso el titular de la AFIP, Echegaray, pide la quiebra al juez. Lo raro es que cuando el juez, una vez que decreta la quiebra, se la va a ofrecer al Estado, que era el momento de decir, bueno, la compro, la tomo, la alquilo, el Estado le dice, Vudú le dice que no la necesitan. Conclusión, termina siendo alquilada a la competidora, a Volt. Pero a los pocos meses, digamos, aparece toda esta operatoria de salvataje de la Chicone cuando entra Vudú allí. Por supuesto, parece raro, como lo de Gildo Infran, que esto Vudú lo hiciera y los funcionarios le respondieran a él, ¿no? Parece raro. Lo que sí es cierto es que creo que después de la muerte de Néstor Kirchner, esto toma un ribete totalmente vinculado a Vudú. Ahora, también acá hay una gran cobertura por parte del poder, por parte de la presidenta. Esa es la pregunta. ¿Por qué la presidenta? ¿Es por una cuestión de ego? ¿Yo lo elegí, entonces lo defiendo? ¿O qué es lo que lleva a la presidenta de la Nación a hacer esta defensa cerrada, estrecha, permanente de Amadou Vudú? Yo creo que la verdad que cualquiera
cuando elige un colaborador puede equivocarse, y la presidenta puede equivocarse con su vicepresidente. Lo que no se entiende es esto. ¿Por qué lo sigue sosteniendo cuando, por ejemplo, el viernes le aguó la fiesta de la renegociación del Club de París? Porque estaban todos exultantes el día anterior y el viernes se le cayó como una bomba esto. Me parece que le está haciendo mucho mal a la presidenta y no se entiende cuál es la realidad del costo-beneficio, salvo que sea una cobertura del vicepresidente, no sé, porque quizás sepa cosas, porque pueda hablar. Acá también muchas causas de corrupción, o mucho avanzó la justicia en algunos momentos de la historia argentina, por gente que se quebró, se sintió abandonada. No hay más que recordar la causa de la venta ilegal de armas, de contrabando de armas a Croacia y Ecuador, donde el quiebre de uno de los involucrados, Arlenga, hizo que cayera el propio expresidente, ¿no, Menem? La corrupción de los 90, ¿tiene algún lazo o vínculo en común con la corrupción del siglo XXI? Es decir, entre el menemismo y el kirchnerismo, ¿son equivalentes las situaciones? Yo creo que ¿Es una misma lógica? Yo creo que la lógica es lo que es equivalente. Digamos, en el menemismo fue la venta de todo el patrimonio, en la estatización como vemos. Yo creo que hay una lógica y que tiene que ver con la apropiación del Estado y para beneficio propio. Y esto es lo común. Y yo creo que esto es lo que hay que terminar en Argentina. Porque, Edgar, el dinero que digamos, estos vivos se llevan es el dinero que después falta en la Argentina. Yo lo vi en la causa de la mafia de los medicamentos, donde claramente, digamos, el dinero, los tratamientos que se pagaban, que yo faltaba después al sistema de salud, o aún se llegaba en esas situaciones al extremo de entregarle medicamentos adulterados o falsificados a personas con enfermedades graves. Y eso es tremendo. ¿Por qué la sociedad a veces lo tolera? Porque de hecho lo tolera. Fíjate que cuando Kirchner llega al poder, Kirchner llega con la denuncia de los famosos depósitos de la provincia de Santa Cruz que estaban administrados en forma aparentemente irregular y depositados en el exterior. Desde ahí hasta el caso Chicone actual ha transcurrido un largo periodo, más de una década, y la sociedad muchas veces en estas circunstancias, como en la década de los 90 o como antes aún, acepta, tolera, está dispuesto a conceder. Hay una idea de que roban pero hacen, bueno, total, a mí me va bien y qué sé yo. Y esto nos hace mal, porque nos produce, digamos, la corrupción. Si no entendemos que la corrupción nos mata, no vamos a salir nunca delante de esto. Y el tema es que evidentemente te pueden decir, corrupción existe en todo el mundo, pero en la Argentina la corrupción que puede existir, porque la verdad que, digamos, es una condición por ahí hasta del ser humano, pero me parece que lo que hay es impunidad, y eso es un cóctel terrible y tremendo que destruye la sociedad. Hemos llegado a esta situación donde, digamos, tenemos a un expresidente que actualmente es senador, que está por el tema de la causa de las armas condenado y sigue siendo senador, porque el Senado sostiene, a pesar de que se le pidió el desafuero, de que, bueno, todavía no está dicha la última palabra. Y la verdad que en algún momento, como en el caso de Vudú, cuando los funcionarios son llamados a indagatoria o procesados, si querés, tienen que renunciar. Néstor Kirchner, en esos primeros momentos, donde quiso, digamos, iba con el sentido común de la sociedad, porque había ganado con el 25% y necesitaba acumular poder. Por ejemplo, la causa Escanca, con funcionarios mucho de menor importancia y jerarquía que Vudú, cuando llamaron a indagatoria, recordarás, los hizo renunciar. Entonces, ¿cómo cambió eso? ¿Qué es lo que hace esta protección? Y bueno, esto es lo que la presidenta, no se entiende de la presidenta. ¿Por qué insiste en proteger a un vicepresidente? Porque se equivocó al elegirlo. Y la verdad que todos nos podemos equivocar. Y yo creo que uno, cuando reconoce el error, no tiene que darle la derecha. Ahora, en tu proyección, ¿cómo evoluciona el caso Vudú? ¿Vudú puede llegar a renunciar? ¿Es probable esto en lo que resta del mandato de Cristina? Yo lo que creo es que Vudú probablemente sea procesado, porque la verdad que hay una enorme cantidad de pruebas en el expediente. Y eso ha hecho, o ha intentado nuevamente echar a otro juez, porque ya echó a uno, a Rafecas, echó a un fiscal, a Rivo lo echó al
al procurador general, y ahora intentaban tirar también al hijo, digamos, porque en vez de probar que esto no es así, como dice Vudú, que para él es inocente, bueno, que demuestre que es inocente. Hay llamados, hay testigos, hay un montón de cuestiones en el expediente que muestran esto. Y hay una causa paralela, que es de enriquecimiento ilícito. Vudú no puede explicar su patrimonio. Ha declarado valores en sus sociedades que son valores de libro, pero cuando vos ves los activos que tienen esas sociedades, bueno, son millonarios. Y eso no está reflejado en sus declaraciones juradas. Paso un minuto a otro tema de corrupción. Y vos lo denunciaste. Fútbol para todos. ¿Quién se lleva la plata del fútbol para todos? Bueno, nosotros queremos saber eso, porque la verdad que no está en claro. Ayer salió una solicitada de la AFA que dice que la AFA recibe 975 millones, entiendo que en el último año. El programa Fútbol para Todos en ese periodo invirtió 1.575 millones. Si la producción de los partidos nos sale alrededor de 50 millones por mes, la verdad que creo que salió bastante más barato antes, ¿no? Me parece que ahí hay una enorme caja que creo que ojalá la justicia pueda profundizarla y la investigación. Nosotros le hemos presentado, la AFA y el Gobierno Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, hicieron un convenio colaborativo, es decir, que son dos asociaciones, se han unido en una asociación. ¿Para qué? Para recibir beneficios, a tal punto que el contrato fijaba que cuando el Estado recuperara por encima del mínimo garantizado, que era en una originalmente era de 600 millones, el dinero que se recaudaba se iba a dividir en dos, la mitad para la AFA y la mitad se iba a dedicar el Estado Nacional al deporte olímpico. Por supuesto, todo esto no se hizo porque se usó el programa Fútbol para Todos como propaganda política, ¿no? Como un gasto más de publicidad oficial. Yo creo que ahí hay mucho para investigar. Y hay mucha gente que se puso nerviosa. El senador Fernández me dijo burrista porque le pregunté en qué carácter hablaba, si hablaba como el jefe de gabinete o como presidente de un club de fútbol, que yo no sigo mucho el fútbol, pero me he enterado de que no pudo ni pagarle al director técnico. Lo cierto es que el déficit de los clubes, mientras aumentó los recursos que el Estado ponía para sanear su situación a través del programa Fútbol para Todos, los déficits de los clubes de fútbol se cuadriplicaron. Los sueldos de jugadores de marzo y abril los pagó el Fútbol para Todos, no los pagaron los clubes. Bueno, entonces habrá que determinar cómo se gasta esto. Y hay gente que se pone nerviosa porque uno dice, publíquenlo, digamos, porque esto es algo, tiene que ser algo transparente. Parece ser que la AFA, según el contrato, puede controlar a la jefatura de gabinete, pero la jefatura de gabinete no puede controlar a la AFA. La última, Graciela. ¿Y la presidenta de la Nación no está enterada de todo esto? Y yo creo que sí, evidentemente sí. Ella debe conocer, porque me parece que cuando vos tenés a cargo una gestión, por supuesto es imposible conocer todo el Estado, pero cuando, digamos, sabés los fondos que tenés, sobre todo los fondos que se ejecutan y cómo se gastan. Me parece que esto... La eficiencia en el gasto, la eficiencia en la inversión, no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda, es una cuestión de buena administración y tenemos que recuperar esto, tenemos que tener una buena administración. Si administramos la cosa pública como si fueran nuestras propias cuestiones, entonces me parece que todos estaríamos mucho mejor. Hay que amar para eso lo que uno hace, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo le pongo mucha pasión. No, claro, ellos. Muchas gracias, Graciela Ocaña. Bueno, yo te doy el regalo, pero voy a mandar un libro que habla sobre estos temas. Y después de la elección de comuneros volvemos a hablar. En un minuto, ¿quién nos defiende a los contribuyentes ante el exceso, a veces, hasta la dictadura de la AFIP? El contador Locane, en un minuto ya volvemos. Antes del contador de la gente, le voy a pedir al señor director que nos muestre unas fotos que es cómo el Ministerio de Economía planificaba festejar el acuerdo con el Club de París antes de que apareciera la indagatoria a Vudú. ¿Lo podemos ver, señor director? Esas fotitos de los afiches que había en el Ministerio de Economía. Mire usted, así estaban ya, estaba todo listo, ¿no? Para gastar a todo el mundo. Mire cómo estaba decorado el Ministerio de Economía. Después pasó lo otro. Así que realmente fue un bochorno, ¿no? Lo que pasó después, como estaban gastando a todo el mundo
tirando manteca al techo. Eso es. Muchas gracias. Contador Locane, a veces los contribuyentes sentimos que hay un exceso de parte del Estado argentino hoy día de presión tributaria por un lado y cumplimiento de normas por el otro. ¿Quién defiende al contribuyente? Claro, la frase, seguramente vos, Edgar, primero te agradezco la invitación al programa de hoy, la tomaste de una nota que escribí para la revista Noticias que se llama Reforma Tributaria y Estatuto o Ley del Contribuyente, que no es una cosa muy original, es decir, evidentemente esto que siente el contribuyente argentino, que una gran disparidad entre la potestad omnímoda del Estado de querer cobrar los impuestos y avanzar en el control, en la fiscalización y dame informe y esto y lo otro y esto, toda esa carga que se agrega a la obligación tributaria propiamente dicha, se ve que la han sentido otros contribuyentes en el mundo, porque lo que se llama el Estatuto del Contribuyente o Ley del Contribuyente o Carta del Contribuyente es una experiencia que se viene sucediendo tanto en Europa como en América. En Europa, en España, por ejemplo, desde el año 1998 existe una ley, un estatuto del contribuyente. O sea, hay una cosa que el contribuyente sí es. Primero, los sistemas tributarios se componen de las leyes tributarias y de la administración tributaria. Y además el sistema tributario es un fenómeno relativamente nuevo. Yo diría que es un fenómeno del siglo XX. Fíjate vos. Es más, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que nace en la década del 50 en Europa, o sea que tiene un poco más de 50 años. El impuesto a las ganancias o a la renta es un impuesto que nace a principios del siglo XX. Todo lo que es la fiscalización, la administración, es muy moderno, es muy nuevo. Impuesto existe de toda la vida, es decir, está en la Biblia. Saqueo. Los publicanos. Claro, Saqueo era el recaudador de impuestos que. Mateo era también publicano. O sea que hay quienes dicen que es la segunda profesión más añeja del mundo. Sabemos cuál es la primera. Pero bueno, los abusos se han convertido en lo que llamamos los abusos, la presión se han convertido en una carga que se agrega a la carga tributaria. Y en la Argentina, pagar impuestos con una carga pesada, tanto en lo económico como en la obligación de ser fiscalizado, de presentar información, declaraciones por internet, por esto, lo otro, inscribirse, esto, es una cosa relativamente nueva de las últimas 2 décadas. Entonces sí es cierto, hay una presión. Y entonces vos decís, ¿quién nos defiende? En este momento no existe en la Argentina lo que existe en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, que desde el año 88 empezó como una Bill of Rights, o sea, lo que ellos le llaman una ley de defensa del contribuyente, que terminó en una agencia de servicios al contribuyente. En este momento se llama la TAST, que es el Taxpayer Advocate Service, o sea, es el servicio a los pagadores de impuestos que le brinda la AFIP. Y no está mal la AFIP, o el IRS de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la agencia que es colega de la AFIP. Y no está mal la idea. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar en lo que hace a tributos a impuestos nacionales, en la Argentina y en todas partes del mundo, el Estado es socio en las ganancias al 35% en el caso argentino. Es socio en las ventas al 21% en el caso argentino, la tasa general de IVA. Es socio de las recaudaciones que se hacen sobre la nómina salarial. Quiere decir que ese socio tendría que tener un interés particular en que su socio, que sea la empresa o la persona física que paga los impuestos, el contribuyente, muy bien, lo pague con una cierta comodidad y sin lo que se experimenta acá, una carga digamos que en alguna manera se puede traducir en un abuso, por ejemplo, sería muy fácil de resolver. Por ejemplo, vamos a decir algo que me consultan acá, cuando alguien publicó que iba a estar yo aquí, que podía responder a ciertas consultas, la gente tuiteó a mi @contadorlocane. Y alguien me dice, ¿por qué está esta obligación de que si yo compro por más de 1.000 pesos en el supermercado tengo que presentar el cuido, me tienen que hacer factura? A ver,
Y está bien, digamos, tiene derecho la AFIP a requerir ese control, tiene derecho, pero también el contribuyente tiene derecho a decir, muchachos, 1.000 pesos ya quedó un poquito chico. Si viene alguien y se gasta 10.000 pesos de un saque en el supermercado... Momento, todavía tenemos billetes de 100 pesos. Claro, bueno, exactamente. Entonces, hay, digamos, todas estas cuestiones que hacen a que el burócrata de turno dice, bueno, 1.000 pesos, ¿qué le molesta? No cambia la ley, pero a la gente le molesta. Y es una cosa que... En la Argentina hay todo un conjunto de gente que podemos estimar entre 1,5 millones, 2 millones de personas, que es la clase media propiamente dicha. No los súper ricos, porque los ricos tienen los contadores, los abogados, los estudios grandes que lo ayudan a evadir, a eludir, a pagar sus impuestos. ¿Qué problema tienen los ricos con los impuestos? No tienen ningún problema. Es más, podrían pagar mucho más de lo que pagan. Los pobres no lo pagan porque en realidad lo pagan indirectamente cuando consumen, pero en definitiva. Entonces, hay un sector de la clase media que además es la clase que mueve al país. Porque si vos decís, ¿quiénes son los técnicos, los profesionales, los que trabajan, digamos, moviendo a la economía del país? Es ese 1,5 millones, 2 millones, que además nosotros, además de ser los más calificados, los más preparados, los recargamos con la carga tributaria más grande, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias sobre el salario, pero además una cantidad de obligaciones que un poco cansan a la gente. Entonces, por ahí tendría que abrirse una instancia. Ahora, de todos los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, yo conozco uno solo, que es el caso de Massa, que ha planteado la necesidad de una reforma tributaria. ¿Está bien? Sí. Mi pregunta es, ¿es posible bajar los impuestos en la Argentina? Yo creo que es posible y es necesario. Cada reforma, está muy bien, sí, el término reforma tributaria es un término que tiene que ir acompañado de una reformulación de la administración tributaria. Yo creo que es así, porque es tan pesado pagar impuestos como ya decíamos, la forma en que hay que pagar los impuestos. Yo creo que una reforma tributaria es necesaria. La última vez que hubo en la Argentina, yo lo planteo en mi artículo que salió en la revista Noticias hace 15 días atrás, la última vez que hubo una reforma tributaria integral en la Argentina fue en el año 74, que fue acompañando un plan económico. Bueno o malo, es decir, no abro opinión sobre el plan económico que se llamó de Gelbar en aquella instancia, pero fue acompañado con una reforma tributaria que trajo un impuesto a la ganancia más moderno, trajo un impuesto a valor agregado que hacía 20 años que se había recién inventado, vamos a decir, eliminó actividades lucrativas, que era un impuesto provincial, como sería ahora ingresos brutos. O sea, fue una cosa integral y formando parte de un plan económico. Nosotros lo que no tenemos acá, y por eso digo, está bien lo que vos decís, es necesario, y lo ha planteado Massa, no sé si otros políticos lo han planteado, pero vos decís que lo planteó Massa, la reforma tributaria tiene que ir acompañando un plan económico. Nosotros lo que tenemos ahora es lo que se llama un modelo económico, se defiende el modelo, pero no tenemos plan, nunca lo tuvimos, este gobierno no tuvo plan, simplemente tuvo un modelo. Lo que necesitamos para tener una reforma tributaria integral y consensuada es un plan económico y entonces tener los impuestos que vayan con ese plan económico. No es novedad en América Latina, no vamos a ir lejos del mundo, en América Latina, Colombia hizo su reforma tributaria en el año 2012, Uruguay lo hizo en el 2011, Chile... Y todos por distintos motivos. Chile está haciendo ahora, porque lo prometió Bachelet, una reforma tributaria, pero para aumentar impuestos. Ellos tenían muy bajos los impuestos, necesitan plata para solventar un plan de educación nacional y gratuito. Cada situación es distinta, pero evidentemente cada tanto hay que revisar. Lo que no es posible es manejarse con parches, con ajustes, con correcciones, con cosas que salen por resolución, que no se sabe si son ley, si no se sabe si son ajustadas a derecho. Y tampoco es posible decirle al contribuyente, bueno, si siente que esta resolución de AFIP o esta decisión es anticonstitucional, vaya y proteste ante la Corte Suprema, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica y de tiempo como para hacerlo. Entonces, esas cuestiones son las que forman parte de todo un paquete tributario que hay que revisar. La AFIP es el organismo más eficiente que tiene la administración pública. La AFIP cumple muy bien su función. Se ha calificado. Además, son los funcionarios la planta permanente mejor paga de toda la administración pública. Entonces, tenemos que aprovechar eso, no utilizarlo con fines políticos, profesionalizarlo aún más, despolitizarlo y aprovechar, porque además es el sostén de cualquier sistema económico. Vos sabés que un Estado, y perdón que me extienda, un Estado se solventa con tres... Bueno, esa es la pregunta. ¿Vos creés realmente que el próximo presidente, por todo eso que estás diciendo, va a bajar los impuestos? Sí, ¿Vos creés que lo va a bajar igual? Sí, yo creo que... teniendo la posibilidad de cobrar todo. Yo te voy a decir una cosa. Mirá cómo será de complicado el problema. Si baja la inflación, baja la recaudación. Ojo.
Porque este gobierno está acostumbrado a récords de recaudación que vienen dados evidentemente, por la inflación. Hoy el informa. Echegaray dijo 35%. Bueno, contra año contra año. ¿Cuánto fue la inflación en el último año? Por eso mismo. Por eso digo, pero si baja la inflación, entonces ojo que bajaría la recaudación. Pero además es necesario porque hay determinados sectores de la economía que están muy agobiados por los impuestos. Entonces nosotros necesitamos identificarlo, individualizarlo y que el Estado concurra a ayudarlo rebajándole parcialmente. Esto no es novedad, ni se hace en todas partes del mundo. Se hace en Estados Unidos cuando se discute. La parte fundamental, cuando los candidatos discuten, los republicanos, los demócratas, es ¿a quién le vamos a bajar los impuestos? Los republicanos dicen bajemos a los ricos para que haya un derrame, y los demócratas dicen no, bajemos a la clase media para que todos paguen un poco menos. Esto también se tiene que dar en la Argentina, tiene que ser una discusión adulta. ¿Por qué no se da en la Argentina? No ha ocurrido. Y bueno, fíjate vos. Niveles récord de presión tributaria, porque es récord, es una de las presiones más altas del mundo, y sin embargo no ha aparecido en las campañas presidenciales. Bueno, yo creo que va a aparecer, porque es una demanda de la sociedad. Así como la sociedad, son distintos estamentos, son distintas necesidades, pero así como la sociedad demandó durante mucho tiempo inseguridad y estaba ajena al léxico o al planteo de muchos políticos, y también en cierta manera Sergio Massa fue uno de los que empezó con el tema de plantear públicamente el tema de la inseguridad. El tema de los impuestos tiene que ver, va a tener que estar en la agenda política en las primeras instancias. Además, por una cuestión muy elemental y que tiene que ver hasta con la filosofía de la democracia. La vinculación del ciudadano con el Estado es a través de dos vínculos fundamentales. El voto, cuando el Estado le dice, bueno, te llamo a votar para ver quiénes van a ser nuestros administradores, y el impuesto, bueno, te digo, bueno, te llamo para solventar a lo que nuestros administradores van a funcionar como Estado. O sea, los dos elementos, el voto y el impuesto, son las dos formas elementales de vinculación entre el ciudadano y el Estado. Fíjate vos si no tiene que formar parte de la agenda política del momento, ¿no? Locani, vos fuiste un pionero en el reclamo de ajustar el mínimo no imponible. Sí. No te dieron ni 5 de pelota. Y ¿qué pasó con eso? Yo creo que aquí también hubo una gran confusión. Yo escribí durante estos últimos años muchos artículos en mi blog de perfil.com, que se llama el blog del contador Locani. Y escribí un librito sobre el tema, sobre la novela del mínimo imponible. Es tan fácil de solucionar que hasta da vergüenza. Vos sabés que la Argentina es un país que tuvo 60 años de experiencia inflacionaria, es decir, no de estos últimos tiempos. A lo mejor los jóvenes no saben que hay inflación en la Argentina desde la década del 50 del siglo pasado. Evidentemente los impuestos receptaron los mecanismos para corregir. Está en la propia ley de impuestos a las ganancias la forma en que hay que corregir el mínimo no imponible. Está en el artículo 25. Sí, fíjate pero el Estado recauda mucha plata, entonces no es tan sencillo bajarlo. Bueno, tengo un montón de plata. Allá por el 2006, en el libro que escribí, la novela del mínimo no imponible, que te traje acá unos ejemplares, 2005-2006, el entonces presidente se da cuenta que ahí hay una beta de recaudación muy interesante, y entonces va para los números. Sí, evidentemente, y va lentificando o ralentando las correcciones, que además, ¿por qué no tiene que hacer el presidente las correcciones? Si la ley dice que son automáticas. Lo que pasa que Cavallo en el año 91-92, con la ley de convertibilidad, dijo acá se suspenden todas las indexaciones. Está bien, para aquel momento estaba bien, pero resulta que eso se mantiene y eso le permite a la actual presidenta y en aquel momento al presidente decir, bueno, cuando yo quiero corrijo los mínimos imponibles. Y ese cuando yo quiero, pues sabes, como vos bien dijiste, cuando la caja se te va engrosando con esa recaudación, y una cosa muy importante que hay que decir, la recaudación del impuesto a las ganancias fue creciendo en los últimos años, más por la recaudación sobre las personas físicas que sobre las empresas. Y ojo que hubo sectores empresarios que han ganado mucha plata, por ejemplo los bancarios, el financiero. Entonces, ojo que si uno es un dato que no es una estadística muy clara que brinda la FIB, pero se puede recabar que creció mucho la recaudación de ganancias sobre las personas. Sabemos que en gran parte sobre las personas asalariadas. Entonces, toda esa cuestión evidentemente va a tener que formar parte de qué va a hacer las nuevas autoridades con el impuesto a las ganancias, porque además se ha convertido en un impuesto que de progresivo y progresista pasó a ser regresivo y que castiga a la clase media trabajadora. Eso es así. ¿Cuáles fueron las claves de la liquidación de impuestos que estaba ocurriendo? Las claves, sí, no entiendo. ¿Fue distinto a los otros años? ¿Hubo muchos cambios?
Lo que pasa es lo siguiente, la AFIP, vos te refieres por ahí a los aplicativos. Claro, quiero saber cuántos aplicativos nuevos la Claro, está bien, está bien. ¿Y cuál es el objetivo de esos aplicativos? No, el aplicativo te facilita, por supuesto, a los contadores y a los contribuyentes la liquidación de los impuestos. Pero si te cambian un aplicativo, que hay que aprenderlo, hay que ver qué cosas cambiaron, una semana antes del vencimiento del impuesto, es como que a la gente le molesta un poquito. O sea, se puede hacer un poco antes. Todas esas cuestiones forman parte del tema del círculo que yo digo de garantía o de comodidad para el contribuyente. El contribuyente es el individuo político más importante, mucho más que, digamos, como mero ciudadano. El contribuyente es el que solventa al Estado. Entonces, el respeto que en otros lugares del mundo se tiene por el contribuyente, se lo tiene que ir ganando el contribuyente argentino. ¿Cómo? Tratando de imponer los derechos que le corresponden, uno de los cuales estaría pasando por el tema de sus derechos como a través de un estatuto, una carta o un sistema de defensa del contribuyente que corra paralelo a la estructura de recaudación y que le permita de poder enfrentar los impuestos con seguridad, con tranquilidad. Mirá, la FIP australiana te entregan un decálogo muy sencillo que dice: ¿qué esperamos de usted? ¿Qué puede esperar usted de nosotros? Entonces empieza diciendo, esperamos que usted no nos mienta, esperamos que cumpla los impuestos, y después son una serie de cosas muy sencillas de decir. ¿Y qué puede esperar de nosotros? Claridad, transparencia, que le facilitemos la comodidad de liquidar los impuestos, es decir, cosas elementales. Esto sería interesante de aplicar. Obviamente me van a decir, estamos muy lejos de esto, es difícil de que eso llegue a suceder, pero bueno, todo son cuestiones de plantear. Y otra cuestión tiene que ver con los impuestos provinciales y municipales, que aquí también me consultan por Twitter. El problema, ¿qué pasó? Que las economías provinciales, a través de recibir mucha menos plata de la que les correspondería a través del convenio del sistema de coparticipación, fueron avanzando en aplicar mayores tributos sobre los contribuyentes locales, con lo cual se agregaron, o sea, nosotros estamos con una presión tributaria importante a nivel nacional y creciente a nivel local, con lo cual las dos cosas se superponen y hacen un sistema que es antieconómico, tanto para los trabajadores como para las empresas. En el caso de la Nación, ¿cuál es el impuesto más, diríamos, superficial o modificable de esa estructura? Bueno, tiene mucha crítica el impuesto al cheque. Lo que pasa que llamado impuesto al cheque. ¿Y el ajuste de los balances que no se puede hacer por inflación? Claro, claro. Hay toda una cuestión que tiene que ver con esto. Si hay inflación, si reconoce. Acá veníamos con un problema. Hasta hace 2 semanas atrás, para decir una forma de decir, para el gobierno no había inflación. Entonces era muy difícil plantear que los balances tenían que tener una corrección de ajuste por inflación. Ahora el gobierno reconoce que hay inflación desde el verano y además tira unos índices que, estemos de acuerdo o no, son altos, a nivel mundial son extremadamente altos. Es decir, casi un 3% mensual es una cosa que te da una tasa impresionantemente alta. Con lo cual, sería correcto que se pusieran en marcha los mecanismos que corrigen a través del ajuste por inflación la liquidación de impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Esto también tiene que ver con cuándo, cómo, de dónde tiene que estar inserto en un programa. Yo no soy enemigo de plantear el ajuste. Pero no hay un programa. Bueno, una de las características del kirchnerismo, en especial de que se fue la baña del gobierno, es que no hay programa. Bueno, por eso digo que soy enemigo de responder estas cuestiones, ¿no? Digamos, la podemos responder, pero yo no creo que haya que plantear el ajuste por inflación independiente de cómo resolvemos todo el sistema tributario. Tenemos que sentarnos a resolver el sistema tributario y tiene que ser un sistema tributario estable por los próximos 5 años. Tampoco corresponde que, por ejemplo, si un gobernador tiene que pagar el aguinaldo de un semestre, diga, bueno, aumentamos la tasa de... No, pero eso no, en ningún país del mundo... En ningún país del mundo no, acá pasa. Acá pasa. Entonces los impuestos tienen que ser de año calendario. Si vos no podés en un mismo año, porque además estamos hablando de... O tenemos década ganada o tenemos emergencia económica. Una de las dos. Si tenemos década ganada, no hay forma de andar aumentando los impuestos todos los años. Ahora en diciembre se mandaron el aumento de los impuestos a los automóviles de alta gama y no saben cómo salir, porque crearon más. ¿Sabe cuánto recauda todo impuestos internos? Son 2 puntos del PBI.
Son 2 puntos del PBI. Es decir, hicieron todo un lío sobre un mercado que más o menos funcionaba, porque además es lógico que cuando las automotrices plantean su negocio, plantean con un mix, o sea, impuestos de alta coches de alta gama, coches de media gama, hacen un promedio de ganancias. Si a vos te ponen, te imposibilitan poder importar o poder vender los coches de alta gama porque te agregan un impuesto que es confiscatorio prácticamente, te pasa como te pasa. Ojo, con el cepo jorobaron al mercado inmobiliario y con el impuesto interno de diciembre jorobaron al mercado automotor. O sea, yo diría, muchachos, piénsenla mejor cuando fijan las cosas. Los canes dicen que está llegando Echegaray en 2 minutos. Primero, está bien. No tengo opinión sobre eso. Creo, vuelvo a decir, creo que la FIP hace un gran trabajo, creo que lo hace con alta capacitación, creo que hay cosas que mejorar para favorecer al contribuyente y además una cosa. Durante muchos años en la Argentina era muy fácil evadir los impuestos, vamos a decir una cosa, eso es así. Hasta que no empezó el contador Tachi en la década del 90, a decir vamos a terminar con la evasión, que fue el gran impulsor de este tema, en la Argentina era muy fácil evadir los impuestos. Ahora no es tan fácil, hay mucha evasión, hay bolsones de evasión, hay sectores muy beneficiados por determinadas cuestiones, pero no es tan fácil. Y esto se debe a los últimos años donde desde el principio de esta década en adelante se fue administrando con más calidad. Te tengo que hacer la última. Sí. Con esto del tema del Club de París, sí, ha aparecido el famoso capítulo de la herencia que se va a dejar al próximo gobierno. Sí. ¿Cómo va a pegar, por ejemplo, en el tema de impuestos? ¿Qué herencia deja? Claro. Deja una herencia muy complicada, por eso digo, es un tema complicado hasta de cirugía mayor. ¿Por qué? Vuelvo a decir, si baja la inflación, va a bajar la recaudación. Si baja la inflación, que tiene que bajar. O sea, si baja la inflación, tiene que ir además a un plan de reducción del gasto público, claro, a ver cómo financiarlo. Exactamente, eso es la primera cuestión. Además, hay sectores, y yo escucho políticos y los respeto a todos, pero que vienen planteando tenemos que bajar los derechos de exportación a tal rama, a tal rubro, que me parece correcto, pero vuelvo a decir, es decir, no puedes bajar todo. No puedes bajar todo. Es decir, hay que hacer, reitero, uno cuando se fija en una idea es reiterativo, no hay forma. Tiene que estar inserto en un plan económico. Es decir, todo es posible, pero tiene que estar inserto en un plan económico. Y con sentido de propender al desarrollo, pero además un sistema de tributario que sea claro y que sea estable. ¿Qué tenemos para los... pero yo quiero el angelito. Bueno. Quedó ahí atrás, ahora te lo da. Bueno. ¿Cómo es la cosa? ¿No es así? Yo lo veo siempre. Pero quedó por ahí atrás, justo. Bueno, yo lo que te traje es un libro que en realidad está colgado en mi blog de perfil.com, mi página web, para bajarlo como ebook en forma gratuita. Hicimos algunos ejemplares en forma impresa y se lo damos a los amigos. Es algo, una edición así como artesanal, digamos. Y traje algunos para que los puedan distribuir entre los... ¿Sabes que yo una vez le entregué uno a Facundo Moyano, pero creo que no lo leyó? Ah, ¿sí? No sé. Pero bueno, acá lo tenemos ejemplares, y seguramente enseguida se van a agotar. Y el angelito, ¿no? La semana que viene está Roberto García de vuelta y el avión sigue volando. Muchas gracias, buenas noches. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta.